Haribol, Hare Krishna, mis reverencias a todos los devotos Vaishnavas de Argentina. Hace muchísimos años que no estoy por ahí. Ahora estoy aquí en otro país, estoy en Cataluña, Barcelona. Y hace ya muchos años que estoy aquí en este sitio. Y me han invitado para hablar un poco sobre las deidades de Argentina, Gornitai, deidades muy bonitas, muy hermosas, que nos traen a mí y a todos los devotos muchos recuerdos. Solo decir que mis recuerdos sobre las deidades no son muchos, porque mayormente estaba yo en Brasil en esa época, colectando para saldar una deuda que tenía el templo de Argentina. Entonces voy a hablar un poco sobre cómo era el templo, cómo era el ambiente en esa época, y en la época que estaban ya antes de las deidades y cuando ya estaban las deidades. Entonces yo prefiero leer. Tengo aquí algo que está escrito desde hace un tiempo atrás, tal vez algunos lo conocen, tal vez no, pero prefiero leer y luego ir agregando si se me ocurre alguna otra cosilla. Entonces hago como una pequeña introducción de cómo era el templo. Para los que no, bueno, no creo que muchos me conozcan, mi nombre es Sadhya Shrestha Das, y tomé iniciación de Srila Prabhupada en el año 75, en el mismo templo de Argentina, en la calle Ecuador 473. En esa época se iniciaba como Prabhupada tenía muchos países, se iniciaba muchas veces por carta. Entonces llegó una carta recomendándote mi iniciación. De hecho la tengo aquí, la carta esta. Junto a mí se inició Jayadvash, Sahasranam, Dharmananda, Rasasun, Yogini, Rasavasini y Kamanacharana de segunda iniciación, y Prema Prayodhana, el gran Prema Prayodhana, de segunda iniciación. Luego tomé segunda iniciación ya en Brasil. Bueno, voy a leer aquí un poquito para la introducción de cómo yo llegué al templo y cómo lo veía en esa época el templo de Ecuador 473. Leo. La primera vez que vi a los devotos fue en una revista de música de rock que siempre compraba y que se llamaba Pelo. Al abrir la revista, en la primera página vi una foto de los devotos con unos instrumentos musicales muy raros y que decía Radha Krishna Mandir. Pensé que era otro de los tantos grupos nuevos de rock and roll. Tiempo después, mientras caminaba con mi amigo Tito por la Galería del Este, situada en la calle Florida de Buenos Aires, sería el año 73 o 74, de repente aparece delante de mí un devoto y me dice algo, y al mismo tiempo me da una invitación para la fiesta de domingo. Me quedo como petrificado, mirando la invitación, y cuando reacciono, el devoto ya había desaparecido. Solo quedaba en mis manos esa aromática invitación de cartulina brillante, donde decía: canta este Mahamantra y tu vida será sublime. Un día con Tito fuimos a ver el famoso grupo musical Santana, que había venido a tocar a Argentina. Estábamos sentados en el césped frente al cine Metro, esperando a ver si de alguna forma nos dejaban entrar gratis al recital. De repente escuchamos un sonido extraño y al girarnos vimos a un grupo de unos 20 devotos que venían cantando por la calle. Nos quedamos observándolos como encandilados. Ellos se detuvieron enfrente del cine, pero inmediatamente vino la policía y, como era normal en este país, de muy malos modales, le dicen: circulen, que allí no pueden estar. Nosotros nos acercamos a ellos y le preguntamos por qué los echaban. Uno de ellos nos dijo que la policía era muy mala, era una porquería. En esos momentos, internamente me decía una y otra vez: pobre gente. Ahora que lo medito, creo que este pensamiento fue muy purificante para ese hippie, Otro día, estaba también con Tito escuchando el último disco de King Crimson, que tenía un sol en su tapa, en la casa de nuestro amigo Alfonso. En un momento llega su hermana y dice: me dieron este libro en la calle, y lo arroja sobre la mesa. Y yo lo cogí y leí su título: Fácil viaje a otros planetas. Al mirar la parte de atrás, vi por primera vez a Prabhupada. Estaba sentado con una mirada extraña y rodeado de muchas guirnaldas desordenadas que casi no dejaban ver su cuerpo.
lo primero que pensé fue que esa persona era de otro mundo. Aparte, el título del libro me ayudaba a pensar de esa manera. Me quedé muy impresionado por la mirada de aquella persona. Camino a casa, comencé a hojearlo y nos quedamos varias horas leyéndolo. Recuerdo que le dije a mi amigo, aquí hay algo importante. Esto es algo distinto y está muy bien. Tal vez cometimos algunas ofensas al leerlo. Recuerdo que al principio del libro se hablaba de las razas o relaciones y nosotros decíamos, a ese Krishna ni como esposo ni como amante, ¿eh? Tal vez como amigo y basta. La cuestión es que finalmente fuimos al templo que quedaba en un primer piso de la calle Ecuador 473 en el barrio del 11. Hacía muy poco que Hanuman Swami se había ido y ahora estaba de presidente Jagajivan Das, que era el esposo de Sita. Recuerdo que me gustaba mucho cuando en el Kirtan cantaba Nitai Gauranga, aunque yo no entendía lo que decía. Durante muchísimo tiempo canté equivocadamente Ita Iturranga. Yo y Tito comenzamos a predicar a todos nuestros amigos. Hablábamos mucho con Mario, pero en especial con Osvaldo, que vivía en Ramos Mejía. Siempre que íbamos a su casa había muchos hippies drogándose con él. Nosotros aprovechamos la locura y nos quedábamos también allí. Recuerdo una vez quedarme en su casa toda la noche, completamente locos y filosofando, y de ratos tocando la guitarra, y a la mañana siguiente, para despejarnos, comíamos pizza, pero en lugar de ponerle orégano, Osvaldo le ponía marihuana. A Osvaldo le llamabas el filósofo porque le gustaba mucho leer a Platón. Era un buen amigo con el que compartíamos muchos momentos juntos, como esa vez que nos fuimos a vivir con otros hippies a una isla. Los tres, junto a otros amigos hippies, seguimos yendo al templo durante casi un año. Un día estaba en la casa de Tito y golpean la puerta. Era Osvaldo, que nos invitaba a ir al templo para quedarnos a vivir allí para siempre. Nosotros estábamos aplastando con una cuchara pastillas de anfetaminas para luego destilarlas. Y preferimos quedarnos con lo nuestro. Osvaldo se fue solo y ese día se rapó la cabeza y ya al día siguiente nuestro amigo estaba dando el libro de Sankirtan. Desde esa vez y hasta hoy en día, él nunca ha dejado de predicar la conciencia de Krishna. Este Osvaldo fue iniciado como Jayadvas y luego tomó sannyasi en la India y predicó durante muchos años distribuyendo muchísimos libros en Bombay. Jayadvas Swami. Luego, después de muchos años, dejó la orden de sannyasi, actualmente está viviendo en Miami y sigue yendo al templo y distribuyendo libros y predicando muy bien la conciencia de Krishna como un perfecto grihasta. A los pocos días después de escuchar a las 12 de la noche el programa de rock alternativa dedicado al rock, fuimos con Tito a un Mangol Arctic porque no podíamos dormir. La anfetamina no nos dejaba. Mientras subíamos las escaleras del edificio, unas devotas vieron la apariencia de nuestras caras y llamaron rápidamente a los devotos. No nos dejaron entrar y nos echaron del templo. Nos preguntábamos, ¿cómo podía ser que Osvaldo se hubiese hecho devoto antes que nosotros y ahora nosotros ni siquiera nos quieren allí? Un día, yendo en tren con Tito, encontramos un incienso en la ventanilla del vagón donde estábamos sentados. Pensamos que ese era un aviso con el cual Krishna nos estaba llamando. Al poco, decidimos por fin irnos a vivir al templo de Ecuador 473. Yo me quedé definitivamente, y por la misericordia de Prabhupada, hasta hoy sigo haciendo servicio devocional. Tito se fue a los 3 días. Es muy probable que lo conozcan. A Tito siempre siguió yendo al templo, pero me enteré desafortunadamente que hace 2 meses ha dejado el cuerpo. Una importantísima razón por la que me hice devoto fueron la calidez y la humanidad del presidente del templo, Pramana Das. Uno podía estar muy angustiado por algo, pero con solo mirarlo y ver su sonrisa tan particular, toda la ilusión se iba como por arte de magia. A veces sentía que Prabhupada estaba muy lejos, pero aquí todos teníamos cerca a Pramana, quien era nuestro más querido líder y amigo. Aún hoy recuerdo el día en que Pramana dejó la presidencia del templo porque tenía que irse a otro sitio. No podíamos entender cómo algo así podía suceder. Yo creía
que iba a estar toda la vida en ese pequeñito templo, saliendo a Sankirtan todos los días y refugiándonos en Prabhupada y en Pramana. Recuerdo a todos los devotos en la acera del templo y a Pramana subiéndose al taxi, saludándonos, agitando sus manos y luego marcharse. Todos teníamos un gran nudo en la garganta y a algunos se les resbalaban las lágrimas de los ojos. Se iba nuestro querido presidente y lo más importante, se había roto un sueño o una ilusión. Ahí empezamos a comprender que la conciencia de Krishna era algo mucho más grande y distinto que aquel entrañable templito de la calle Ecuador 473. Algo similar me pasó a mí con Prabhupada. Yo pensaba que Prabhupada nunca se iba a ir, nunca. Lo mismo que con Pramana, pero estas cosas pasan. Por eso, todos vosotros que tenéis gurús, maestros espirituales que aún viven, pues es bueno pensar que nunca se va a ir, pero algún día se irá. Por eso, tomar los mayores, tratar de estar lo más cercano siempre a ellos, tratar de servirlos personalmente si se puede y hacer lo máximo por ellos, porque no van a estar siempre. La vida en el templo era muy simple. Ahora describo un poco lo que es el templo. Yo salí a Sankirtan a partir del tercer día de estar allí y permanecí fijo en ese servicio durante todo el tiempo que estuve en Sudamérica. Era muy austero. La gente en la calle nos gritaba continuamente. Desde los coches también nos gritaban o a veces nos tiraban cosas, pero nuestra conciencia de Prabhupada era muy fuerte. Y durante todo el día, y cada vez que distribuíamos un libro, pensábamos en él, en Prabhupada. Los domingos no salíamos a Sankirtan, y por la mañana se escuchaba en todo el templo, desde un viejo grabador, una cinta de bhajans cantada por Prabhupada. En realidad, siempre tuvimos solo 2 cintas, la de Prabhupada y una de Vishnuyana Swami. Recuerdo que cuando Prabhupada paraba de cantar y empezaba a hablar, todos nos llenábamos de una ansiedad extrema y corríamos por todo el templo buscando a Dharmananda para que nos tradujera lo que Prabhupada decía. Para nosotros era importantísimo. Los devotos nos arremolinábamos alrededor de Dharmananda y él pacientemente nos traducía. Luego volvíamos a nuestro servicio de limpieza o de cortar vegetales para la fiesta del domingo. Aunque algunas mañanas íbamos a cantar a la feria hippie de la Plaza Francia. Algo que siempre recuerdo es que nuestro templo, aunque viejo, era extremadamente limpio por donde se mirase. Antes de ser devoto, cada 2 o 3 días estaba detenido en comisaría y creía que cuando me hiciese devoto esto se acabaría, por fin. Pero para mi gran sorpresa fue que siendo devoto me detenían más que antes cuando era un hippie. Y muchísimas noches con otros devotos tuvimos que dormir en algún calabozo húmedo y sucio. Por la tarde regresábamos al templo para asistir al arti de las 7 y en el altar había un hermoso panchatattva muy grande y hermoso. El pujari, con su dhoti y su camisa bien planchada, ofrecía los artículos. En esa época los pujaris todavía usaban kurta dentro del altar. En el kirtan, los devotos más antiguos se ponían delante en filas de 3 o 4 y a la derecha y a la misma altura se ponían las devotas. El kirtan era extremadamente alegre y apasionado, rayas. Saltábamos todo el tiempo y hasta nos empujábamos continuamente los unos a los otros. Después venía la clase de Bhagavad Gita dada por Pramana, siempre muy envolvente y súper místico. Luego se servía la leche caliente que Jayadharma traía en una gran olla de aluminio, mientras que Dharmananda Das leía el libro de Krishna. Luego predicábamos los pocos invitados, mientras Deva Das desde la mesa de libros les vendía algo. Luego Prakasananda traía alguna pequeñísima porción de Mahaprasadam. Después nos íbamos a dormir. No había cuartos, no había camas, no había sábanas, ni tampoco almohadas, ni tampoco bolsas de dormir, que en esa época apenas se conocían. Dormíamos en la sala del templo. Seríamos unos 40 devotos, separados por una cortina
Los devotos dormían de un lado y las devotas del otro. Como la cortina era corta y se podía ver hacia el otro lado, hasta que no se apagaban las luces, todos dormíamos mirando para un mismo lado para evitar ver a las devotas acostadas por debajo de la cortina. Solo teníamos una manta en la que nos enrollábamos todo el cuerpo. A la mañana siguiente, a la fuerza, todo el mundo tenía que levantarse, ya que estábamos en la sala del templo y había que hacer pronto el Mangal Arti. Al levantarnos, cada uno pasaba un trapo mojado por el lugar donde había dormido, y luego venía otro devoto y volvía a pasar otro trapo mojado por toda la sala del templo. Había solo un baño, muy pequeñito, que lo usaban las devotas. Nosotros nos duchábamos en la terraza con una manguera. El agua era muy, muy fría, y en invierno, al caer esa agua helada sobre uno, salía como un vapor del cuerpo. A veces llovía, pero igualmente teníamos que ducharnos, secarnos y cambiarnos allí. No había otro sitio, a excepción de un pequeño cuartito de 1 metro por 2, donde nos poníamos el tilak, que no era otra cosa más que un colorante blanco para teñir zapatos. Ya que en esa época no teníamos tilak de la India. En realidad, eran muchas cosas más las que no teníamos en este templo. En lugar de dhotis usábamos sábanas, y de kurta usábamos cualquier camisa, y de cualquier color. La yapa la hacíamos nosotros mismos con bolitas de plástico, o a veces de madera que comprábamos en la mercería. Y la bolsa para guardarla tenía cualquier forma o color. Y hablando de colores, era común ver a algún devoto usando calcetines de distinto color. Nos rapábamos la cabeza todos los domingos. Aquel que por alguna razón no lo hacía, lo machacábamos constantemente, diciéndole que Prabhupada predicaba que si uno no se rapa una vez a la semana, eso significaba raíces hippies en el corazón. Eso bastaba para convencer a cualquiera de que había que raparse ineludiblemente. Después del Mangal Arti, los devotos y las devotas cantábamos junto a la yapa en la sala del templo. Luego, a la hora del Guru Puja, formábamos un pasillo desde la puerta de entrada del templo hasta la vía Sasana. Entonces, alguien sonaba la cola y gritaba: ¡Viene Prabhupada! ¡Viene Prabhupada! Y otro devoto abría la puerta de la sala del templo y todos nos imaginábamos que Srila Prabhupada estaba allí, entrando y caminando por esa puerta de nuestro querido templito de Ecuador 473. Nos tirábamos al suelo, dando reverencias, y seguíamos con nuestras miradas, imaginándonos que Prabhupada iba caminando lentamente hasta su Vyasasana. Luego, alguien se acercaba y colocaba una guirnalda sobre el cuadro, ya que en esa época no existían las deidades de Prabhupada. El presidente era también muy austero. Durante mucho tiempo por la mañana el prashadam era también muy austero. Durante mucho tiempo por la mañana comíamos sémola de maíz con agua y azúcar. Y como estábamos todo el día en Sankirtan, nos llevábamos una bolsa de plástico con un poco de kichri, que al mediodía, ya frío y con el crudo invierno de Argentina, era una pasta dura y bastante difícil de comer, y más aún de digerir. Aún así, éramos muy austeros y nunca comprábamos nada en la calle, ni de comer ni de beber. Éramos todos unos brahmacharis, que prácticamente estábamos siendo educados como para ser sannyasis, aunque solo uno llegó a serlo. Las clases eran tan fuertes y duras que especialmente cuando las daba Prema Prayoyana, las devotas salían corriendo o llorando de la clase. A nosotros nos gustaba y nos reíamos de las devotas. Ahora que han pasado los años, recuerdo con vergüenza esa inmadurez. A los 9 meses llegó mi primera iniciación y 5 meses después la segunda. Ya era un brahmana, aunque nunca había leído Bhagavad Gita, porque en ese entonces solo teníamos 3 libros pequeños: Fácil viaje a otros planetas, La perfección del yoga y La conciencia de Krishna, el más elevado sistema de yoga. Después de haber estado en varios países de Sudamérica, Hridayananda Maharaj
preguntó a Prabhupada acerca de qué hacer con los devotos argentinos que estaban en diferentes países y que no podían regresar a Argentina, ya que el templo había sido cerrado por la dictadura militar de aquel país. Prabhupada dijo que deberían ir a India y que el billete lo pagaría el BBT. Así fue que de repente Panchanavida Swami nos reunió un grupo de devotos en Perú y nos dijo que podíamos ir a India por un año con billete de ida y vuelta, y que luego, si no nos adaptábamos, podíamos regresar a Occidente. La realidad fue muy distinta, ya que apenas llegar a India, Panchanavida Swami nos sacó los pasaportes, el poco dinero que teníamos y el billete de vuelta nunca lo vimos, y allí nos abandonaron. Aún así, veo la parte positiva de todo esto, ya que al ir a India pude ver por primera vez a Srila Prabhupada en persona. Antes de llegar a India, estuvimos unos días en el templo de Nueva York. Bueno, aquí continúa la historia de cómo llegamos a India, los devotos, todos los devotos argentinos y demás. Entonces, esto más o menos cómo era este templo allí, y las deidades que había eran las que nos daban mucha fuerza, mucha ilusión, y entre el trío de Pramana, nuestro querido presidente, Srila Prabhupada, y las deidades y la asociación de los devotos, tratamos siempre de predicar la conciencia de Krishna en Buenos Aires, que era algo muy, muy complicado, era muy, muy difícil. La gente no nos trataba bien, nos trataba bastante mal. Y tengo aquí una lista de varios devotos de esa época. Me gustaría leerlos y una pequeña reseña de cada uno. Pramana Swami como primero. Yo buscaba su sonrisa cuando iba como invitado al templo, porque me daba, era lo que necesitaba yo, esa fuerza espiritual para poder rendirme a Krishna. Viraja Swami era muy duro, muy, vamos a decir, muy estricto. El Sankirtan, y ahí nos tenía muy estricto y muy fuerte. A veces él decía cosas muy fuertes, no las decía delante de todos, pero recuerdo una que estábamos devotos reunidos que dijo algo muy fuerte. Dijo: estos mayavadis piensan que todo es lo mismo. Si todo es uno, entonces ¿por qué no se pone una espada candente en el ano? Ese era Viraja Swami. Prema Prayoyana, otro más. Prema Prayoyana era famosísimo en Argentina antes de ser devoto, le llamaban el Cuervo, y él era un adelantado en su tiempo. Adelantado en el sentido de que en la época hippie él era un punky. Andaba desnudo por la calle con cadenas y cosas así, muchas cosas locuras, Prema Prayoyana. Cuando se hizo devoto, luego él cambió, pero era una persona muy rayásica, el prema, siempre tenía ideas muy alocadas y trataba de poner ciertas ideas un poco raras siempre entre los devotos que estábamos allí. Prema Prayoyana dejó el cuerpo en Ecuador hace muchos años, pero era un gran devoto. Krishna Kishore, de hecho, hubo un momento en que los devotos que están viviendo ahí no se llevaban bien con Jagajivan, entonces vino Hanuman Swami desde Canadá y le pegó con un bastón a Jagajivan, porque nosotros cuando fuimos al templo lo encontramos a él con la cara dañada, le preguntamos qué pasó y con su inglés un poco complicado dijo: que Hanuman ha venido, me ha pegado y se ha llevado como a 8 o 10 devotos. Los 10 devotos se habían ido del templo. La Argentina siempre es muy revolucionaria y estos devotos se habían ido del templo junto a la casa de Krishna Kishore. Y, casualidad, la casa de Krishna Kishore quedaba a 2 manzanas o 2 cuadras, como se dice en Argentina, 2 cuadras de mi casa. Entonces siempre cuando nos enteramos que los devotos de Krishna estaban aquí a 2 cuadras de mi casa, les llevábamos cosas
porque había dos templos entonces, el templo este de los revolucionarios y el templo auténtico que estaba pero le llevamos siempre arroz leche, arroz y yo creo que esto me purificó a mí de hacer este servicio para estos devotos. Krishna Kishore lo tengo lo tengo muy arriba porque fue el que me quitó, yo también tenía ideas marxistas, leninistas, troquistas en esa época y él me quitó todas esas ideas predicándome y explicándome cómo se había creado el universo material. Entonces Krishna Kishore es otra gran personalidad. Prapana Das, Prapana era el esposo de Saubhagya y Prapana siempre me sirvió a mí para entender que la vida no solamente es brahmachari, porque era el único grihastra que había ahí. Entonces yo siempre lo miraba un poco raro, no podía entenderlo, ¿no? ¿Cómo podía ser que existiera casados viviendo allí junto con un montón de brahmacharis? Bueno, pero con los años luego entendí que últimamente todos, o el 99% pasa por este ashrama. Prakasananda era el cocinero del templo, cocinero mexicano. De hecho, honestamente, cuando yo llegué al templo, a mí el prasada no me gustaba, pero solo me gustaba el halva, porque era un cocinero mexicano, ponía mucha especie y no me gustaba. Pero luego con el tiempo, por supuesto, desarrollé ese sabor por el prasada. Prakasananda era muy místico, daba las clases, a veces, bueno, muy poquitas clases escuché de él, se sentaba en las clases y todas las clases las daba con los ojos cerrados. Y con ese acento mexicano súper suave, pues predicaba a la gente y a mí me gustaba mucho. Había devotos que lo criticaban, que decían, que la gente va a pensar que estamos todos medio. Pero Prakasananda era un gran cocinero y a veces se quedaba toda la noche haciendo ghee o cocinando en las fiestas, preparando para otro día. Muy austero. Payonidi fue, creo que también dejó el cuerpo, fue presidente en Perú durante muchos años. Payonidi lo recuerdo porque me enseñó lo importante que es la hora de la yapa. En esa época teníamos que ir al mercado del abasto, que quedaba a 4 cuadras de allí del templo, pero teníamos que ir a la hora de la yapa para poder comprar plátanos y algunas otras cosas. De hecho, cuando llegamos allí era muy austero, no solamente porque teníamos que interrumpir la yapa, sino porque cuando llegamos ahí nos tiraban manzanas podridas, volvíamos con la ropa sucia siempre del mercado. La gente no gustaba de devotos. Entonces, un día Donidi me dijo a mí, la hora de yapa es muy importante, tienes que luchar por la hora de yapa. Yo lo tomé como una ley, y así fue, que de ahí yo me puse duro y ya nunca más me llamaron para ir al mercado del abasto y me quedé siempre cantando las rondas. Eso es por Payonidi Das. Haribhakti Das era un devoto, Haribhakti es un devoto venezolano que vino a Argentina a enseñarnos a hacer Sankirtan. En realidad poco nos enseñó porque ya sabíamos todos nosotros en esa época, pero una cosa que aprendí de él es no tenerle miedo a la gente cuando uno se acerca para entregarle el libro, porque él decía algo muy importante, siempre decía esa frase, hey amigo, siempre se encaraba a la gente diciendo esto, hey amigo, y eso de hey amigo se me metió dentro mío, y yo pensé, bueno, hay que verlos como amigos, no como demonios, y así fue que yo perdí esa timidez y me acercaba con más fuerza y podía distribuir más libros, gracias a Haribhakti. Sahasranam, creo que también dejó el cuerpo este devoto. Sahasranam era un devoto muy serio. Antes de Sahasranam le decían Arjuna. Y él era serio en todos los sentidos. Por eso yo aprendí mucho también de él. Otro devoto es Dharmananda. Dharmananda Das, bueno, ya lo he mencionado aquí. Lo que más aprecio de Dharmananda es que él nos traducía todos los libros en inglés al español. Dharmananda, de hecho, el presidente Pramana, siempre sonriendo, le decía Ifrin, porque significaba como que él era el único que venía de una familia de clase alta o alta, media alta. Todos los que estábamos allí, el 99% éramos hippies de lo más tirado que pueda haber en la calle. Pero Brahmananda no, Brahmananda aparte era rubito, era alto, era distinto, sabía hablar inglés, entonces era otra cosa, pero a veces el presidente o algunos nos reíamos de esos chistes que le hacíamos a Dharmananda. Luego Kamalacharana Das, Kamalacharana vive aquí en Barcelona. Kamalacharana, aprecio de Kamalacharana,
que fue el primer día que yo salí a Sankirtan, salí con él, con Cámara Charana, y pudo enseñarme un par de cosas sobre el glorioso Sankirtan. ¿Qué más tengo aquí? Nila Kamala es un devoto que ha dejado el cuerpo. Yo de Nila Kamala aprendí algo muy importante, que Nila Kamala distribuyó muchísimos libros y colaboró mucho, pagó deuda a Argentina, colectando y todo, hizo muchas cosas, pero en sus últimos años no era nada ejemplar. Su conducta no era nada ejemplar, no se comportaba como un devoto debe comportarse. Pero aún así, cuando él vio que estaba muy enfermo, se fue a Brindavan. ¿Y qué pasó? Dejó el cuerpo en Brindavan. Entonces, a veces uno no tiene que mirar a la gente por cómo es, porque a veces el que está arriba luego puede estar abajo, el que está abajo puede estar arriba. Ni la cámara estaba abajo, pero de repente un cambio que hizo y fue a Brindavan y dejó el cuerpo en Brindavan, y en la escritura se dice que aquel que dejó el cuerpo en Brindavan pues vuelve al mundo espiritual, a pesar de que no era una persona muy cualificada. Pues ahí lo tenemos, ni la cámara. Devadas era el devoto que lo aprecio, porque él era el que en la entrada del templo siempre montaba su mesita y se ponía a distribuir los libros, las yapas, todo. Devadas era un gran devoto. Ganesh Baradas para mí es sinónimo de Tulasi. Él se encargaba de Tulasi y me acuerdo perfectamente, lo estoy hablando y lo veo entrando por la puerta del templo y decir Shimate Tulasi Maharani Ki, y todo el mundo se tiraba al suelo y daba reverencias a Tulasi. Tulasi era su servicio, que estaba muy metido en el corazón de Guneshwara. Bueno, Guneshwara, creo que muchos deben saber, está en Brasil, es el mejor de todos los astrólogos que hay actualmente en ISKCON. Devas Resta. Yo soy Sadhya Resta y de Devas Resta. Devas Resta, recuerdo de él una vez que estaban leyendo el Krishna Book, los devotos, y estaban leyendo la historia esta de que Balaram estaba jugando al ajedrez, no me acuerdo ahora, se me ha dicho una laguna en la cabeza. En el Krishna estaban leyendo y Balaram se enoja y con el mazo le rompe los dientes. Entonces Devas Resta se empezó a reír tanto de esto, que no paraba de reírse de esta historia del Krishna. Él disfrutaba muchísimo con la lectura del Krishna y tengo la imagen de él de eso, riéndose de lo maravilloso y lo hermosa que está esa historia de Krishna. Luego tenemos aquí Lila Sukha. Lila Sukha era un devoto que luchó mucho por mantener su conciencia de Krishna, por salir a Sankirtan, un devoto que es un gran ejemplo para todos. Luego Prana Krishna, yo aprendí de Prana Krishna que no solamente Sankirtan se puede satisfacer a Krishna, sino que también con otros servicios. Él era encargado del Spiritual Sky, que le llamamos en esa época. Simplemente él se ocupaba de comprar a granel esencias, las envasaba y luego iba a las diferentes boutiques y diferentes sitios de Buenos Aires para colocar esos perfumes, esas esencias. De hecho, hubo un tiempo en que al final todos terminamos haciendo casi lo mismo. Salíamos de Sankirtan con perfume y con libros, y vendíamos casi a veces. Había épocas que vendíamos más perfumes que libros. Tenemos aquí Kazimierz Das. Kazimierz, bueno, actualmente vive en España, en Madrid. Kazimierz Das, devoto de Luján, era muy extático, le gustaba mucho el kirtan y bailaba y cantaba. Siempre me gustaba observarlo a Kazimierz, yo muy amigo de él, y a veces cuando voy para Madrid a veces me lo encuentro allí. Rukmini Pati, yo hice Sankirtan nos recorrimos todo Brasil, de sur a norte y luego parte de Venezuela, distribuyendo libros, incienso más que nada, para poder pagar la deuda de Argentina. Resulta que esa deuda fue a causa de que teníamos el templo de la calle Ecuador 473 en el primer piso, y surgió la oportunidad de coger también la parte de abajo. Pero claro,
para cumplir la carta de abajo se necesitaba dinero. Entonces se tuvo la brillante y nefasta idea, mejor dicho, de gastarnos el dinero del que tenía que ser enviado al BBT para poder alquilar la parte de abajo y también montar un nuevo altar. De hecho, el altar se hizo con el mármol que había en la escalera del primer piso. Rompimos, sacamos todo ese mármol y con ese mármol hicimos el altar de las deidades, que justamente son las deidades que están ahí, deidades Gornitai, que ahora son los 50 años. Entonces, con Rukmini Pati yo viajé mucho. De hecho, él me salvó la vida una vez. Y cuando hablo de la vida, no hablo de la vida espiritual, sino de la vida material. Porque fuimos estábamos en el templo de Río de Janeiro y fuimos a varios brahmacharis a una playa a bañarnos. Y claro, fuimos a las playas más alejadas que había, donde no había nadie, esto que el otro. Y yo me metí en el mar y de repente no sé qué pasó, pero ya no podía hacer pies y me empecé a ahogar y ya me estaba ahogando. Empecé a tragar agua, ya estaba casi muerto. Y Rukmini Pati se tiró al mar y me sacó, no sé cómo, si no ya hubiera dejado este cuerpo en ese momento. O sea que Rukmini Pati también, no solamente la parte espiritual, sino también le debo la parte material. Chaitanya Swarup, él también vive aquí, creo que está en Mallorca actualmente. Chaitanya Swarup, al principio pensaba que era muy... Cuando cantaba las rondas a la él se hizo devoto antes que yo, unos meses antes que yo. Entonces él cantaba las rondas, se tiraba al suelo y empezaba a gritar Krishna, 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 y se tiraba y se tapaba y todo pensaba que estaba loco, pero en realidad era un devoto que estaba luchando con su propia mente para poder permanecer con una mente pura. Luchó mucho y también me ayudó mucho a mí porque me predicaba siempre a mí para mantener mi conciencia espiritual. Bueno, hay algo que quisiera decir que esto actualmente no pasa, pero antes sí pasaba mucho, era así. El devoto antiguo era muy pero muy respetado, en el sentido de que antiguo no se refiere a con que alguien se hubiera hecho devoto 2 meses antes, 1 mes antes, 3 o 5 meses antes, ese ya era un devoto antiguo y ya se le tenía mucho respeto. Entonces, Chaitanya Swarup hacía 3-4 meses que se había hecho, yo tenía mucho respeto por él y él me predicaba a mí. Actualmente estas cosas de los meses, los años no se tienen muchas veces en cuenta, pero en esa época sí, y ya lo vuelvo a repetir, 2 meses, 1 mes ya era un devoto antiguo, Chaitanya Swarup. Luego que Kaivalya Swarup, creo que lo conocen. Kaivalya, nosotros, todos los argentinos lo tienen a él como el héroe. ¿Por qué el héroe? Porque fue el único devoto que se quedó en Argentina. Todos salieron corriendo, todos se fueron a diferentes sitios, a India, aquí, allá, pero él fue el único que se quedó allí predicando la conciencia de Krishna en Argentina. Entonces, por eso es como un héroe, el prócer. Es más argentino que San Martín y que Belgrano. Sí. Kaivalya. Bueno, lástima que nosotros la ha dejado hace muchos años atrás, la ha dejado este mundo. De hecho, él estaba aquí en España, aquí en Barcelona. Yo estaba junto con él y lo fui a despedir al avión cuando se volvió para Argentina y al poco tiempo, al mes o a los 2 meses, fue cuando dejó el cuerpo ahí en Argentina. Luego tenemos aquí Ruchi Sevan era muy era un devoto muy grande, muy fuerte, muy así, muy pasional, pero la pasión para Krishna, eso era bueno. Luego hay más, Jaya Haridas, era un devoto chileno que era, Jaya Hari era tan fijo, pero tan fijo en el Sankirtan que iba ahí enojado siempre. Uno le veía la cara y parecía que estaba enojado, pero era porque estaba muy centrado y salía a la calle y enfrentaba a la gente con mucha fuerza, con mucha pasión. A mí me daba ese susto de cómo se acercaba a la gente. Jaya Hari. Nityatrita era un tranquilo, era un filósofo. Nityatrita era el esposo de Sorayani, entonces Nityatrita también es muy bueno. No hay más devotos, como está algunos bhaktas que me acuerdo, como Bhakta Govinda. Govinda era un pintor, un bhakta, que había pintado un cuadro de Radha de Krishna muy grande, muy hermoso, muy bonito, y a todos nos parecía fantástico. Pero cuando vino Hridayananda Maharaj vio el cuadro, dijo: ¿quién pintó eso? Dijo, pues Govinda, pues es un cuadro, es hermosísimo. Y dijo, bueno, pero ¿por qué Radharani está mostrando tanto aquí el estómago, la parte esta de aquí? El choli está muy corto, tiene que bajarlo un poco más y pintarlo. Entonces yo
Govinda de un poquito de mala gana pues lo hizo y le pintó a Radharani un poquito más el choli, un poquito más hacia abajo. Esos son los devotos. Me menciono algunas de las pocas devotas. Las pocas devotas de esa época casi no sabíamos ni la voz que tenían las devotas. no teníamos casi, la asociación era nula, pero me quedan grabadas de algunas de ellas. Por ejemplo, Nanda Daini. Nanda Daini era una sankirtanera muy pero muy buena. Una vez habían llegado los libros de más allá del nacimiento y la muerte y Krishna, pero nos costaba muchísimo distribuirlos. Salíamos todo el día, distribuíamos 3 libros, 4, 2, 1, nada. Entonces decidimos salir a Harinam. No se salía mucho Harinam en esa época, porque era más importante el Sankirtan que el Harinam. Pero para poder distribuir más libros, salimos a un Harinam, Pramana, Preyoina y algunos devotos más, y algunas devotas que estaban entre ellas Nanda Daini. Recuerdo que fuimos a la calle Cabildo, y estábamos allí cantando, y entonces como la gente se arremolinaba alrededor, Nanda Daini estaba distribuyendo libros. Entonces lo que yo aprendí de ella es que uno tiene que ser muy determinado en el Sankirtan y a veces puede hacer cualquier cosa para distribuir los libros de Krishna. Entonces lo que hizo ella, le dio el libro a la persona, y la persona yo veía que le explicaba, entonces la persona se iba a quedar con el libro y sacó la billetera. Y cuando sacó la billetera, ella inmediatamente le sacó la billetera de las manos, le sacó unos billetes y se le devolvió la billetera y se guardó el dinero enseguida. Es increíble. El hombre se quedó sorprendido así. Pero bueno, esa era Nanda Daini, era muy... Aparte es una persona que tiene mucho mérito porque estaba con su hija, Om Shanti se llamaba su hija. No sé, debe ser bastante grande Om Shanti en esta época. Y vivía en el ashram con su hija. Había dejado a su esposo y se había ido a vivir al ashram con su hija Om Shanti. Había 2 niños, era Om Shanti con Nanda Daini y Krishna Das con la madre Saubhagya. Sí. Otra devota que ve en esa época allí era Yogini Dasi. Yo aprendí a hacer el arroz dulce. Esto ya no como devoto, sino como invitado. Como invitado me ponían a lavar unos potes inmensos, grandísimos, así de aluminio. Yo lavando ahí los potes al lado de la cocina. Entonces de repente Yogini me dice, me están llamando no sé qué, ven aquí dentro de la cocina. No sé cómo me hizo entrar dentro de la cocina. Y dice, mueve este arroz dulce y hazlo hasta que se acabe, y me explicó todo lo que tenía que hacer. Y así yo me puse a hacer el arroz dulce y aprendí a hacer el arroz dulce gracias a Yogini. Así. Otra es Ananda Murti, no sé si está Ananda Murti, es una devota, creo que hay otra Ananda Murti en Argentina, no estoy seguro, pero esta Ananda Murti es la discípula de Prabhupada que dejó el cuerpo, de hecho pasó por España hace unos años atrás y al poco tiempo dejó el cuerpo. Ananda Murti era la mejor sankirtanera que hubo, porque distribuía cualquier cantidad de libros en Brasil. Yo estaba con ella en el mismo templo en Brasil y distribuía muchísimos libros en Srimad Bhagavatam en esa época. En esa época, Viraja Swami era nuestro líder de Sankirtan, allí estábamos colectando para la deuda argentina, sí, allí, la famosa deuda esta, allí. Y Ananda Murti era la que más libros distribuían en ese entonces. Lo que queríamos en esa época esforzarnos lo máximo de lo máximo, era la maratón del año 76, sería, creo, sí, y queríamos igualar al ¿cómo se llama este? Al Sankirtan, no me acuerdo de ahora. No recuerdo ahora. Bueno, es el más famoso Sankirtan que había en Estados Unidos y por eso salíamos desde la mañana hasta la noche y a veces por la noche a distribuir libros y a veces Viraja era tan Sankirtan que una vez en la maratón de Sankirtan nos hizo salir a la noche, toda la noche.
desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana distribuyendo libros en la avenida Atlántica de Brasil. Nos llevaban coche, así tipo comando, nos decía, bajen aquí, y íbamos ahí a los bares y luego salíamos y distribuíamos los libros y enseguida nos subían al coche, así, son cosas que pasaban que eran bastante extrañas, pero que hacían que distribuyeran muchísimos libros allí. Termino ya porque si no aquí vamos a estar aquí todo el día. También está eh, Sora Yanis, la esposa de Mika Trittak, también devotas muy buenas. Bueno, no los mareé más, seguramente no van a escucharlo todo porque es demasiado. Pero muchas gracias por escuchar y por hacerme recordar estos felices tiempos y donde las deidades de Gornitai nos dieron tanta misericordia, y las deidades de Gornitai seguirán dando a vosotros ahora y a los futuros que vengan. Seguir así, cantar Hare Krishna, distribuir libros, predicar, y cada uno con su cosa, el cocinero que cocine, el que predique, y todos poniendo un poquito más, seguir adelante y nunca dejar la ISKCON, que es muy importante, que es la casa en la cual Prabhupada quería que todos viviésemos. Hare Krishna, Hare Bol.